6C Radio presenta La Franja Amarilla. Un espacio para conocer nuestra historia desde una orilla diferente. Bienvenidos a una emisión más de La Franja Amarilla, un espacio para conocer nuestra cultura desde voces diferentes. Esta es una producción de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura con el apoyo de los estudios 6C Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Somos Karen Novoa y Luisa Contreras. En el programa de hoy estaremos hablando con el artista Jean Zapata, quien ha realizado varias novelas gráficas y nos estará contando un poco acerca de este arte y de él mismo. Le damos bienvenida a nuestro invitado, es un placer tenerte aquí con nosotros. Él es maestro en artes gráficas y visuales y también es escritor de la Universidad Distrital. Ha realizado varias novelas gráficas y él nos va a contar hoy un poco más sobre su proyecto y sobre su trabajo como artista. Listo, genial. Bienvenido, Jean. Hola, gracias por la invitación. Dale, con gusto. Bueno, nos gustaría conocer en qué momento decidiste convertirte en artista, cómo fue el proceso, qué pasó. Bueno, creo que debió ser a raíz de ser hijo único y tener como muchas preguntas desde niño. Pues en mi soledad me dedicaba mucho como al dibujo y a escribir cuentos, y ya cuando terminé el bachillerato pues decidí pensar de que de pronto podría ser idóneo para seguirlo y profundizarlo. Ok, genial. Bueno, ¿y por qué eliges plasmar la realidad y la cultura nacional? La pregunta sería ¿por qué no elegirlo? Porque digamos que hay un terreno de la fantasía que casi siempre está producida en otras culturas y que está impresa en la nuestra. Creo que era un momento de reivindicarlo y pues más allá pienso que es como una labor de reconocimiento de mi propia identidad. Claro que sí. Bueno, ¿y qué quieres transmitir usualmente en estas obras que creas? Pues es reimaginar como el mundo, verlo a través de mis ojos y mostrarlo no como esta cruda realidad que se muestra a través de las ficciones dentro del entretenimiento común que vemos, como las novelas de narcos y como las telenovelas de los canales de televisión, sino vista a través de unos ojos que de alguna manera participan ahí, que no tienen este índice de amarillismo o de búsqueda de vender o de crear un marketing nuevo donde la violencia, la hiperviolencia o el sexo tengan algo que ver, sino que sea más cercano como a los valores identitarios y de diversidad de nuestra tierra. Nos gustaría saber un poco cómo realizas este proceso creativo, o sea, cómo te surgen las ideas o cómo logras, digamos, plasmarlas de una forma gráfica, por ejemplo, en este caso con las novelas gráficas que has realizado. Bueno, pues la primera novela gráfica que realicé tenía que ver con mi proyecto de grado. O sea, desde que comencé a estudiar artes plásticas tenía muchas ganas como de crear una obra que en realidad diagnosticara sobre los contextos. Pienso que en la actualidad pues la universidad y la academia no diagnostica mucho sobre sus contextos más cercanos. Entonces lo hice a través de la comunicación de la narrativa gráfica y visual, y lo que hice fue una experiencia en Ciudad Bolívar donde participé con un grupo de jóvenes más o menos como un año, y pues era una experiencia dialógica donde yo les enseñaba como a dibujar, a representarse, a representar su contexto, y también encontraba como muchas experiencias y muchos relatos cotidianos que de alguna forma junté y comencé a crear como un mundo que se llamó El Virreino. Entonces creé una novela gráfica que se llamaba Cuatro Jinetes, que era de 4 chicos de barrio, cada uno con sus problemáticas, cada uno con sus historias, con sus propios obstáculos que no tenían muchas veces que ver con la violencia, sino también con su propia psicología, con sus propios muros invisibles, con sus propios muros sociales, económicos. Y de ahí pues creé como un pequeño mundo barrial que después se comenzó a volver más local y después regional, que se constituyó como lo que yo llamo El Virreino. Ok, genial. Bueno, ¿y qué sentidos has tenido que desarrollar para ilustrar estas realidades
culturales y sociales? Bueno, como tengo formación como artista plástico, pues los sentidos que tuve que desarrollar pues fue el aprender a escuchar, porque digamos que casi todas estas experiencias que tengo para poder inspirar estas historias tienen que ver mucho con el relato oral. Y también como no soy precisamente un escritor muy docto, lo que hago es crear algo muy parecido que se está dando ahorita en el reconocimiento de la literatura ancestral, que es la oralitura. Entonces cuando las personas leen mis historietas, sienten no como algo escrito, sino que como que todo el tiempo los personajes van hablando, pero pues hablan en una voz que yo les pongo como tal. Digamos que es como una lógica entre lo textual y entre lo visual que he logrado. Lo visual casi siempre tiene que ver como con el paisaje urbano, como con las experiencias de lenguaje urbano, las experiencias vitales y cotidianas que tienen las personas del común. Entonces pues por eso ha tenido también aceptación y pues ha tenido posibilidad de volver a reimprimirse y de crear más personajes dentro de este mundo. Claro, total. Sí, bueno, ahorita que estabas hablando incluso de los personajes y cómo, digamos, los personajes tienen su voz propia dentro del relato, ¿cómo realizas, digamos, cómo escoges estos personajes? Nos comentabas que son 4 en específico y que están dentro del contexto urbano. ¿Qué caracteriza a esos personajes en la novela de Cuatro Jinetes? En la novela de Cuatro Jinetes, los personajes van cobrando una conciencia, digamos, porque digamos que también la razón por la que comencé con este mundo creado en las historietas era porque como consumidor de historietas desde niño, de animaciones y de fantasías de otros lugares, yo sentía que no había una voz participativa o una identidad local que nos remarcara dentro del panorama de las historietas que se estaban produciendo. Claro que sí. ¿Cómo logras ese balance para retratar una realidad y meterle todo estas cualidades de ficción? Yo creo que cuando ya se ponen de relleno en el papel, ya se convierten como en eso, como tal. Digamos que yo, pues vuelvo y digo, como que no aspiraba a ese realismo, ni tampoco aspiraba al otro extremo, que era pues el realismo mágico de García Márquez, sino que quería encontrar como algo más cercano a la novela negra urbana, como algo que yo pudiera tactar con mi propia experiencia, no con mis conocimientos en ciertas formas de relatar las cosas. Ok, a mí me surge una pregunta y es, cuando vas a ilustrar determinada realidad o a determinadas personas, ¿cómo es tu relación con esas personas? ¿Cómo te involucras tú ahí al retratar a una persona? Mi interés, pues, por lo general no es como tal retratarlo. Es como, por ejemplo, en el caso que he tenido de acercamiento a comunidades como indígenas y afros, ¿De acuerdo? es como redignificar, como reimaginar, ayudar a reimaginar. Digamos, porque el retrato de alguna forma es muy cercano. Entonces, yo trato de crear como un límite entre la fantasía y lo que se ve, y sale ahí como a flote como este aura personal, impersonal, espiritual que pueda tener cada actor de cada que yo retrato. Lo que hago es como tener como un acercamiento personal, De acuerdo. pero también como un reconocimiento mío de mis experiencias alrededor de toda la comunidad, no solo del personaje. Genial. Claro, muy interesante cómo, digamos, tú abarcas el arte y nos estabas comentando antes de la entrevista que digamos que tu forma de abarcarlo no solamente es a través de las historias, sino que tú también utilizas una narrativa extendida. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso, sobre cómo abarcas, digamos, esta narrativa en tu caso? Sí, es como crear unas oportunidades en que la obra sea abierta para que otros artistas la reinterpreten, porque
no me puedo dar el lujo de pensar que soy el único que tiene ciertas inquietudes, sino que comparto estas inquietudes con otros artistas y estos artistas se suman voluntariamente a poder reconstituir y crear como un tejido imaginario, que es lo que nos falta, un tejido imaginario que produzcamos nosotros, no que produzcan las industrias culturales ni la industria del entretenimiento. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo has utilizado, cómo has aplicado esto que nos comentas? Por ejemplo, en la novela de Bencos, o sea, lo que pasó fue que varios artistas la leyeron antes de que la publicara y se entusiasmaron y decían, claro, yo soy un Bencos porque yo lucho por mi libertad, yo vine a la ciudad, yo vine a crear una nueva vida para mí, para mi familia. Lucho contra el racismo, lucho contra el clasismo, lucho contra la indiferencia de las personas que no quieren escuchar mi música y quiero hacer una canción para ti, quiero hacer una canción para esta obra. De acuerdo, John, muchísimas gracias. Gracias. Fue un placer tenerte acá. Sí, ha sido un placer tenerte aquí hoy, que hayas pues podido estar con nosotros y contando sobre tu arte.